Iniciamos con la actividad, presentando la actividad número 5, que es la actividad evaluativa documentos escritos sobre soluciones empresariales. Nuestro grupo que está conformado por Jacobo Fuentes, John Jairo, Ortega Jaramillo, Daniel Angeli y Pavón Castro, Laura Vanessa, estudiantes de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, del grupo es NRC 8818, Estadística Descriptiva, el docente Luis Fernando Bossi Becerra de la Universidad Minuto de Dios. Nuestro compañero John Jairo le va a presentar un poco de teoría eh, para, la, para iniciar con los ejercicios. Bueno, muy buenas noches. En la noche de hoy pues, les vamos a explicar sobre las medidas de tendencia no central de la unidad 3. ¿Qué es una medida de tendencia no central? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Representen un centro de tonalidad al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Cuartiles. Los cuartiles son tres valores que dividen una serie de datos ordenada en cuatro porciones iguales. El primer cuartil deja a la izquierda el 25% de los datos. El segundo cuartil deja a la izquierda y la derecha el 50% y coincide con la mediana. El tercero deja a la derecha el 25% de los valores. Percentiles. El percentil es una medida de posición no central. Los percentiles P son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales. Es decir, que se contienen el mismo número de elementos cada una. Eh, Siendo n el número de elementos del conjunto 1, 0, menor, menor 99, donde p es la posición del percentil buscando en la serie ordenada de datos. ¿Cómo se llaman los cuartiles de un conjunto de datos? Son medidas de posición que dividen en cuatro partes porcentuales iguales a una distribución ordenada de datos. Cuando la distribución de datos contiene un número determinado de datos y se requiere obtener un porcentaje de una parte de la distribución de datos, se puede dividir la distribución en cuatro partes iguales. Cada parte tiene la misma cantidad de datos y cada una de las partes representa un 25% de la totalidad de los datos. Es decir, fórmula general. Para cualquier valor de uno de los cuatro cuartiles se utiliza la fórmula en donde cuartil número uno, 2, 3 o 4, n total de datos de la distribución. Para cada cuartil su ecuación se establece así. Cuartil uno igual a n sobre 4, cuartil 2, 2n sobre 4, cuartil 3, 3n sobre 4, cuartil 4, n sobre 4. Cada cuartil tiene un significado estadístico particular y representa la distribución de datos de porcentaje establecido. Por ejemplo, cuartil uno igual a 2n sobre 4. El valor obtenido a realizar es el cálculo de una serie de datos no proporcionada al valor que representa el 45% de esta serie de datos. El, para el cuartil 2 se tiene un caso especial. Primero, que su valor representa la mitad de la serie de datos igual que la mediana. Segundo, bajo es el valor que se encuentra al 50% de la serie de datos. Y tercero, sobre el valor calculado que se encuentra el otro 50. Eh, el C, cuartil 3 igual a n sobre 4. El cuartil 3 nos indica que el valor obtenido tiene bajo sí el 100% de la distribución de datos. Representación gráfica de una escala que va de 0 a 100. ¿Cómo se determinan los porcentiles de un conjunto de datos? Un porcentil es una de las llamadas medidas de posición no central, cuartiles, déciles, quintiles, percentiles, etcétera, que se pueden describir como una forma de comparación de resultados. Para calcular los porcentiles de un conjunto de datos, primero se han de ordenar los datos de orden ascendente. Una vez ordenados, un determinado percentil puede encontrarse restando 0,5 a la posición del dato en la secuencia dividiendo por el número total de datos y multiplicado luego por 100. Aquí pues tenemos la fórmula general para calcular los percentiles, que es Px n 0,5% sobre n, siendo P el percentil X la posición en la que se encuentra la muestra X y N es el número total de datos. El concepto es más sencillo de entender con unos ejemplos. Tenemos ejemplo 1, tenemos un conjunto de datos consistente en la nota de cada uno de los alumnos de una clase. Si un alumno tiene un 9.5 y está en el 85 percentil, significa que 855 de los alumnos tienen un 9.5 menos. Y en el ejemplo 2 tenemos una muestra con los sueldos de 10.000 trabajadores. ¿Cuál será el percentil 60? El percentil 60 sería el sueldo por debajo del cual estaría el 60% de los trabajadores. Es decir, ordenamos los trabajadores desde que cobra menos hasta que cobra más. El percentil 60 sería el sueldo del trabajador número 6.000, 60% de 10.000. Continúa, Continúa nuestra compañero. compañera Daniel Angeli. El primer ejercicio. Los siguientes datos representan el número de hijos del grupo de familias, de 40 familias. Primero se ordenan los datos de menor a mayor, luego se hace la tabla de frecuencia,
donde X sub I es el elemento, F sub I la frecuencia, y luego se hace la sumatoria de X sub I sobre F sub de X sub I más F sub I. Luego se halla la mediana, que sería X sub I por F sub I sobre N, que es el número total de elementos. También eso tenemos esta ecuación de hallar la mediana, que sería mediana sobre la sumatoria total de X sub I sobre N, lo cual esto nos da 2,175. Hallamos la mediana, donde la mediana está ubicada en el 2, de la mediana nos ubicamos en el tercer a cuarto elemento. Esto es dependiendo de la cantidad de datos que se tienen. Luego hallamos la moda, donde la mediana da 2.5, que sería 2 más 3 sobre 2. Entonces esto da un total de 2.5. O sea, ya la moda, donde la moda es 2, ya que es la de mayor tendencia, la que más se repite. Luego determinamos los cuartiles, donde el cuartil 1 es 1 por 40 sobre 4, que sería 10,25. Luego hallamos el cuartil 2, que es 2 sobre la sumatoria total sobre el número total de elementos sobre 4, que sería 20. Luego hallamos el cuartil 3, igual que 3 por 40 sobre 4, quedaría 30. Luego hacemos el diagrama de caja de bigote, Este diagrama donde hallamos el rango intercuartil, que sería cuartil tercero menos el cuartil 3 menos el cuartil 1, que eso nos da un total de 20. Luego hallamos los límites, el límite inferior, que se representa con el menos, donde da menos 2. Luego el cuartil superior, que se presenta con el más, que dan 6. La gráfica se representa, va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Donde la caja, los cuadritos se representa la caja, y las pestañitas, que serían estas, se representa los bigotes. Continúa mi compañera Laura. Listo, en el segundo punto nos dan los siguientes datos que corresponden a los días de vacaciones que tomaron los empleados durante el último año. Nos están dando los datos en donde ya están agrupados. Tomamos la frecuencia acumulada, que sería la multiplicación, que sería la sumatoria de los datos. Tenemos el X por el F sub I, que sería la multiplicación de el número de días por la cantidad de empleados. Sería, con eso ya podemos hallar la medida de tendencia central. Primero hallamos la media, en el cual la ecuación es la sumatoria de XFI sobre N. Entonces tenemos la sumatoria de XFI, que sería 94, sobre el número total de personas que respondieron las preguntas, o el número total de empleados que tomaron esas vacaciones. Con ello hallamos la media, que sería 2,089. Después de esto hallamos la mediana. La mediana, para hallarla, primero tenemos que hallar la posición, que sería 45, o sea, n, que es el número total de elementos, más 1 dividido en 2, daría 23. Esa posición 23 estaría ubicada en esta parte, en el X sub I igual a 2. Por eso tomamos ese 2. Después de esto hallamos la moda. La moda es el 2, ya que es el que mayor se repite con frecuencia. ¿Cuántas veces? O el de mayor cantidad. Entonces, ¿cuántas veces se puede verificar acá en la tabla?
12 veces con frecuencia, 12 12 trabajadores tomaron o solicitaron 2 días de descanso. Entonces, fueron la mayor cantidad de personas que solicitaron eso. Después de esto, vamos a realizar el diagrama de cajas y bigotes. Para ello, vamos a determinar los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. En el cuartil 1, la ecuación sería la posición 1 por el número total de elementos sobre 4, entonces tenemos 1 por 45 sobre 4, después el cuartil 3 que sería 3 por 45 sobre 4, estos dos valores que nos darían 11.25 en el primero, en el cuartil 1, y 33,75 en el cuartil 2. Vamos a realizar el diagrama de cajas y bigotes y para ello necesitamos el rango intercuartílico. Se halla la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1, esto nos da un 2. Después hallamos el límite inferior, como lo decía mi compañera, se representa con el negativo, entonces sería el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico, esto daría menos 2. Acá está representado por la ecuación. Después hallamos el límite superior, que se representa con el signo positivo, que nos daría un límite superior de 6. Realizamos el diagrama de cajas y bigotes, tenemos el límite inferior, el límite superior, de los datos solicitados tenemos el límite inferior, el superior, el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. Acá se puede visualizar en el diagrama que está desde el 1 hasta el 3, que sería desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, y las líneas que representan los bigotes desde el límite inferior que es menos 2 hasta el límite superior que es 6. Después nos solicitan sacar los percentiles, el percentil 25, que se representa con la gráfica, con la ecuación P por K sobre KN, entonces donde tenemos que P es igual a 25 por 45, el percentil, el número del percentil sería 25 por 45, que sería el total de datos, sobre 100. Esto nos daría 11.25. El percentil 60, que igualmente se representa P60, entonces 60 por 45 sobre 100, que es igual a 27. El percentil 90, que se representa 90 por 45 sobre 100, que es igual a 27. Ya para el punto número 3 nos dan los datos correspondientes a los días de vacaciones que tomaron los empleados durante el año. Entonces nos dieron los números de días y nos dieron la cantidad nos dieron estos dos datos. El número de días y la cantidad de empleados que tomaron esas vacaciones. Entonces tenemos la marca de clase. ¿Cómo hallamos para que hallamos la marca de clase? La marca de clase se halla para tener el punto central. Primero hallamos la marca. Para eso tenemos una ecuación que es L sub I menos L sub S sobre 2, donde L sub I es el límite inferior menos el límite superior. Entonces tenemos que para los primeros datos, entonces sería 0 menos 2 sobre 2, quedaría 1, 2 menos 4 sobre 2 quedaría 3, y así sucesivamente, y ya están representados acá en la tablita. Hallamos la medida de tendencia central, con lo cual iniciamos con la media, que es la sumatoria del F sub I sobre N, en donde es la sumatoria de X F sub I es 233 sobre el número total de elementos, que es 45, eso nos da 5.17. Después hallamos la mediana la hallamos con la posición, primero hallamos la posición, que es N más 1 sobre 2, el número total de cantidad de datos en dados, más 1 sobre 2, que daría 23. Ese 23 estaría representado 23 menos 16 en la ecuación que es mediana, que es igual a L sub I, el límite inferior, más A multiplicado por la posición anterior que acabamos de hallar, menos F y menos 1 sobre F. Entonces realizamos el reemplazo de datos, tenemos una mediana de 5.16. Después de esto hallamos la moda se representa con el límite inferior más A, que multiplica
a f sub i menos f sub i menos 1 sobre fi menos f sub i menos 1 más fi menos fi más 1. Entonces tenemos que la moda sería igual a 4 más 2, 12 menos 6. Eso nos desplazamos a la gráfica. Entonces tenemos que estamos acá en este punto, entonces sería 12 menos 6. 12 menos 6, tenemos 12 más 9, entonces tomamos estos dos datos, de hacia arriba y hacia abajo. Entonces ese menos i, y el f sub i menos 1 sería hacia abajo, o sea, disminuyendo el valor, y este aumentando. Después de esto ya se realiza cada uno de los cálculos, en donde la moda es igual a 5.33, que es la de mayor, se puede decir que la de mayor repercusión. Después vamos a hallar el diagrama de cajas y bigotes, en donde vamos a hallar primero los cuartiles 1, 2 y 3. Tenemos que la ecuación del cuartil, o para cualquier tipo de cuartil, es igual al límite inferior más k por n sobre 4 menos f sub i menos 1 y sobre fi menos f sub i menos 1. Reemplazamos los datos, acá es una mejor forma de representarlo, ya que pasamos la pasamos a sumar a este ladito para poder organizarlo mejor. Entonces tenemos que el límite inferior es 1 por 45, que es el número total de datos, sobre 4. Esto sería igual a 11.25. Así sucesivamente hallamos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Esa es la posición. Después de hallar esa posición, nos ubicamos en el 2.5, nos desplazamos al 2.5, prácticamente estaría acá, entonces 2 menos 4, en donde vamos a hallar acá el límite inferior sería 2, el límite, el más a, que sería 2, que es el que acabamos de hallar, en donde tenemos los datos 11.5 menos 10, que es sobre 16 menos 10, esto nos daría 2.5. Esa sería el rango intercuartil, el cuartil 1. Así vamos reemplazando los datos. Entonces 4 más 2, que estaría 23 menos 16 y 28 menos 16. ¿Cómo son? Entonces, estos datos son los que estamos tomando, 16 y 28, y 16 y 28, 23 y 16, entonces eso nos daría 5.16 para el cuartil 2. En la posición del cuartil 3, que tenemos 33.75, tomamos estos datos y nos daría 7. Ya con los datos de los cuartiles, ya hallamos el rango intercuartílico, que sería la diferencia entre Q3 menos Q1. Eso nos daría 4.8, lo reemplazamos en la fórmula de los límites, que como lo decíamos anteriormente, se representa con el negativo para el límite inferior y el positivo para el límite superior, teniendo menos 4.7 y 14.5 como referencia. Entonces ese menos 4.7 se grafica acá y el 14.5 en este extremo. Lo mismo, representamos las cajas, los bigotes son las líneas, estamos desde el 2.5 hasta el 7.3, que es el cuartil 3, teniendo una mediana de 5.1. En esta partecita estaría representada la mediana, y hallamos los percentiles solicitados, que es el percentil 15. Entonces, para hallar el percentil, lo que tenemos es la ecuación del percentil, o el número por K, que es el número total, sobre 100. Ahí tenemos 6.7. Después de eso tenemos una ecuación para los percentiles, que sería el límite inferior, más ahí, por la anterior ecuación que acabamos de hallar, menos FI menos 1, y FI sobre FI menos FI menos 1. Entonces, para el percentil 15 tenemos de 0 a 2, que es el límite inferior, de 0 más 2, en donde tenemos 6.7 que nos acabamos de hallar, menos 0, que es el F sub i menos 1, y en 10 menos 0 quedaría 1.3 o 1.34. Acá tenemos la ecuación representada.
Así hallamos el percentil 30, reemplazamos los datos y podemos obtener cada uno de los percentiles solicitados. Para el punto número 4, voy a iniciar y nuestro compañero ya explicaría lo que es las gráficas y la parte final. Entonces, en una competición de tiro al blanco con rifle de aire, se tienen los dos últimos participantes, los cuales tiraron a un tablero. Ellos obtenieron el siguiente registro después de 15 disparos cada uno. Nos está diciendo que en total fueron 15 disparos. Como podemos observar, el jugador número 1 en la primera línea tuvo 2, 4, 6 datos. Entonces hacemos el conteo. En la primera línea, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta lo representamos en la tabla de frecuencias. El jugador 1 obtuvo estos datos y el jugador 2 esto. Hallamos las frecuencias. Después de hallar las frecuencias se realizan las sumatorias. Después hallamos las medidas de tendencia central, que sería la moda. Sería la media, que es la sumatoria de XFI, o sea, que es 39, sobre el número total de tiros que realizaron, que serían 15. Entonces, la media para ambos jugadores sería 2.6. La mediana, que sería la posición en la cual tenemos los datos, sería GN, o sea, el número total de elementos más 1 sobre 2. Esto nos da en el octavo y esto nos da en el octavo. Para el jugador número 1, ese octavo estaría representado por en esta partecita. Y para el jugador 2, ese octavo estaría representado en esta partecita. Entonces, esa sería la única medida de tendencia que cambiaría. Para el jugador 1 sería 2 y para el 2 sería 3. Después de eso hallamos la moda. Entonces verificamos la tablita, verificamos que en los mismos datos la mayor cantidad fue 1, entonces esa sería la moda. La moda es 1, ya que es el que más se repite con frecuencia. Y para el jugador número 2, tiene una repetición acá, que es entre el 2 y el 3, que tienen la misma cantidad de frecuencias. Entonces es bimodal, ya que los valores 2 y 3 tienen la misma cantidad de frecuencias, que sería 7. Hallamos los cuartiles. Para ello utilizamos la fórmula, que el cuartil 1 es igual a P1 por N sobre 4. Entonces, donde el P1 sería el cuartil que estamos hallando, que sería 1 por N, que sería la cantidad total de elementos sobre 4. En estos datos también obtenemos lo mismo. Y ya para lo último, ya haríamos el rango intercuartílico, que sería la diferencia entre Q3 menos Q1, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Obtenemos exactamente los mismos datos, teniendo el límite inferior de 7.5 y el superior de 22.5. Ya realizamos la gráfica, compañero, para la interpretación de la gráfica. Suba un momentico, por favor. La gráfica del diagrama del jugador 1, que estaba del 1 al 3.8, donde la cajita representa, donde el cuadro representa la caja y donde las pestañas representan los bigotes. Lo mismo Claro la gráfica del jugador 2, que va del 1 igualmente hasta el 3.8. Igualmente, donde el cuadro representa la caja y las pestañitas el bigote. Entonces, se ubica el límite superior y el límite inferior, que van del menos 8 hasta el 14 en el primer jugador. Igual manera en el segundo jugador, del menos 8 hasta el 14. Listo, muchas gracias. Tenemos los mismos datos, lo único que variaría, como lo dijimos anteriormente, sería la mediana, que en uno se obtuvo que la mediana era 2 y en el otro la mediana era 3. Ese sería el único dato. La ubicación de esa mediana, que en uno estaría, ya lo voy a graficar,
en uno estaría en esta partecita y en el otro estaría En el 3. en el 3. Esa sería la única cambio que se puede Diferencia. mostrar entre los dos. El 3 sería representado. Listo, entonces, muchísimas gracias. Gracias a este trabajo, pues se pueden organizar los datos, se pueden hallar cuáles son los principales medidas de tendencia central que podemos encontrar, siendo, digamos, los días de descanso, de vacaciones, que tomen la cantidad de empleados. Podemos hallar eh, Percentiles. los perfiles, los partidos, cuáles pueden ser esos porcentajes que tenemos de los trabajadores. Y no sé, compañero, ¿qué más quiere aportar? Y la investigación que es muy importante, nos ayuda a comprender mejor cada ejercicio al cual se va a realizar. Sí, claro que sí. Listo. Entonces, tener clara cuáles son los datos, cómo se van qué tipo de datos son, si se está hablando de algo discreto o continuo, si se tienen los datos agrupados o no agrupados para poder aplicar, ya que cada uno tiene una ecuación diferente, como lo podemos identificar, el punto uno tiene una mediana diferente al punto número 3 o 4 o una moda, como lo representó en el punto 3 es diferente por los datos, por el tipo de datos que se tienen, ya que son rangos de valores, y en el punto uno pues la moda es el que más se repite y es mucho más fácil identificar a simple vista. Muchísimas gracias. Finalizamos la presentación. Listo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ay, ya. Hello, baby.